1 de noviembre y estamos entrando en el mes de la patria en Panamá. Y qué mejor manera para disfrutarlo que 24 horas comiendo solamente comida nacional panameña. Mi nombre es Rubén. Y el mío Astrid. Y sean bienvenidos a un nuevo video. Y vamos a iniciar este video visitando mi pueblito. Un lugar que es la representación de las provincias de Panamá. Y aquí vamos a probar nada más y nada menos que el desayuno. Y para probar el desayuno hemos ido a la fonda Donde Carmen, donde la comida sabe como el patio de tu abuela. Señores, me encanta el lugar a primera vista y es que se ve muy nacional. O sea, literal me siento en una fonda del interior como cuando iba a la casa de mi abuela. Que bueno, que me ve del cielo. Esperemos que la comida esté igualita que la de mi viejita. Chequen, algo súper clásico de las fondas del interior es esto. O sea, usan manteles de tela con estos bordados que se asemejan mucho a la pollera, ¿sabes? Es una mesa de madera. Y esto, muchachos, esto es lo más nacional que van a ver hoy. Esta silla es como de cuero de vaca. O sea, literal, yo tenía un abuelo que amaba esa silla. Y Astrid es como la típica pelada de la capital que va para el interior. Pega el celular y vaina, que no le importa nada. Oigan, por cierto, incluso también tienen música típica, o sea, como Sammy Sandra o una vaina así. Y mira, así se baila, ya sabes. Ella se hace la de la capital, pero ella es más interiorana. Obviamente el menú está bien típico, o sea, llegas al local y ¡pum! Ahí está el menú de todo lo que puedes pedir. Realmente hay muchas cosas que me llaman la atención que tengo años y años que no he probado. Esto que tenemos acá es un árbol de totuma, que la gente normalmente lo cortan como a la mitad, o bueno, lo más que puedan a la mitad, y hacen como unos bowls para comer, para tomar agua, para bañarse, porque esto hay que secarlo y queda como un bowl duro. Miren, ¿se acuerdan el árbol que les mostré afuera? Bueno, estos son los platos que se hacían con eso. Hay que secarlo y quedan así. Y hay de todos los tamaños, o sea, puedes hacerlo así. Miren, esta más chiquitica. Y las pintan y todo lo demás. Oigan, y acabamos de darnos cuenta de que la casita esta es de barro. Para que sepan, en el interior, cuando iban a hacer una casa, juntaban a toda la gente del pueblo y formaban como barro. Y lo pisaban, entonces eso es un desmadre de verdad. Y lo pegaban para hacer esta parte de la parte de afuera de la casa, así como si fuera concreto, pero en realidad es como un barro y se seca. O sea, pueden tocarlo, está seco. Señores, llegó el plato y realmente está magnífico. Es un poquito de todo para que probemos un desayuno tradicional, pero sin tampoco reventarnos el estómago, porque eso se agradece. Muchachos, tenemos aquí bollo de coco, bollo de maíz, tenemos un quesito, tenemos tortilla, tenemos empanada y además tenemos hojaldre. La hojaldre tenía años que no la probamos. El primero que vamos a probar, muchachos, es un bollo de coco. Esto que está aquí, mis amigos, miren esa belleza. Amigos, esto es básicamente un bollo de maíz, pero que también está combinado con coco. Lo conocen como bollo dulce y realmente es uno de los pocos bollos en Panamá que son dulces, porque normalmente son salados. Provechito. Les puedo decir que la masa tiene canela, es muy suave y también el coco se siente pero un montón. Realmente te das cuenta que es un bollo de coco, que es un bollo dulce, y creo que si lo combinas con las carnes sería una combinación perfecta. Dentro de todo eso estoy muy feliz porque este es mi bollo favorito y tenía años que no lo probaba. Realmente no es fácil encontrarlo en Panamá. Y bueno, yo voy a probar el bollo, que es este, y este es de mantequilla. Rubén probó uno de coco y yo voy a probar este que es a base de maíz, pero también tiene mantequilla. Pero no lo voy a probar solo. Esto viene con quesito blanco del país, fresquito, delicioso. ¿Y por qué los voy a combinar? Porque así se ve más rico, está más bueno. Miren el bite. La combinación es perfecta porque el bollo tiene un sabor bastante suave y el queso es un queso blanco pero como salado y le da como ese kick de sabor al bollo. Delicioso. Ahora vamos a probar un imperdible. Algo que tú realmente para poder probar tienes que ir a la provincia de Los Santos. Pero aquí lo tenemos, así que estamos más que felices. Yo recuerdo que en los últimos carnavales le dije como 1000 veces a Astrid que paráramos para comprar unos chorizos tableños. Lastimosamente no los pudimos comprar, pero hoy muchachos tenemos el famoso chorizo tableño aquí para probarlo. Esto es básicamente un chorizo que es sazonado de una manera diferente y que tiene vegetales. Es como un embutido, pero un embutido natural, muchachos, y típico de Panamá.
Muchachos, realmente sabe cómo el tradicional está riquísimo. Tengo que admitirle, muchachos, que acabo de regresar a mi niñez. Y mientras me llegan el resto de platos, miren lo que tengo aquí. Una chicha de nance. El nance es una fruta muy pequeñita, muchachos, que para poder hacer esta chicha hay que machacar un montón de nance. Realmente es una chicha de temporada. Y la verdad es que me impresiona bastante que la tengan en esta temporada porque pues estamos básicamente en la época lluviosa, entrando en el verano todavía. Señores, esto literal yo diría que es el oro de Panamá. Esto es riquísimo, muchachos. El nance es un poquito así como ácido, pero la chicha hace que ese acidor lo combinen con algo dulce y realmente es una muy, pero muy buena combinación. Así que, muchachos, provechito y saludcita. Yo tenía mucho miedo, muchachos, que no supiera nance porque, como le estaba diciendo, creo que el principal problema de la comida panameña es la industrialización. Pero muchachos, incluso tiene retazo de nance. O sea, más natural que esto no lo vas a encontrar. ¿Ustedes recuerdan la semana pasada que probamos un bollo preñado gourmet? Bueno, hoy les traje el verdadero, el nacional. Para que vean la diferencia, ¿no? Lo que me gusta es que viene en una hoja de plátano, lo que le da pues un toque bastante tradicional y autóctono. Pero, muchachos, este es el real bollo preñado. Básicamente es un bollo de maíz, pero a diferencia del dulce o a diferencia del salado, a este le colocan en el centro un poquito de pollo. Y por eso lo llaman preñado, porque está embarazado, porque está lleno en el centro de un relleno. Además pueden ver que el bollo tiene algunas especies. ¿Para qué, muchachos? Para que resalte su sabor, porque no solamente tiene pollo, sino que tiene ají, sino que tiene cilantro. Y tiene algunas otras especies secretas que pues mi abuela no compartió conmigo, pero ahorita vamos a probar e intentaremos identificarlas. Así que, muchachitos, provechito. Miren el centro de pollito. Y para adentro. Señores, literal, es como si agarraras la masa de un tamal y le colocaras pollo y lo colocaras en una forma de bollo. Astrid, ¿y eso qué es? ¿Qué es eso? Les voy a presentar los baños de este tiempo. Wow. Se les llama, bueno, son más conocidos como baños de hueco o letrina. Y tú te sentabas aquí y caías y todo cae en un hueco. Pero este es más pro, porque yo conozco, he ido a algunos donde no tienes eso, simplemente te agachas y todo cae en un hueco. Y hemos acabado el desayuno, muchachos, y llegó el momento del postre. Y para eso tenemos dulces nacionales panameños. Obviamente, muchachos, son 24 horas comiendo comida panameña. ¿Qué otro postre íbamos a probar? Estos postres nos los vendieron en el lugar donde comimos el desayuno. Y el primero es esto, cocada. Este es básicamente coco con algún tipo de producto que le da este color rojo. Y miren, o sea, combina con mi suéter. Vamos a probarlo, muchachos. Esto es muy tradicional de aquí en Panamá y de hecho es muy tradicional que sea uno de los postres que la gente se lleva como recuerdo. Así que a probarlo. Es lo que es, muchachos. Coco con algún tipo de colorante. Y el siguiente es esto, que es una cocada, pero esta es como a base de miel. Ven que es más suavecita y se deshace. Y vamos a probarla. Coco con miel, dulce, delicioso. Y el siguiente, muchachos, son los famosos huevitos de leche. Señores, estos huevitos de leche cambian por provincia. De hecho, en Chiriquí son suaves y ya cuando vas a provincias centrales son un poco más duros. Y por cierto, en este caso son bastante duros. Si es que a Astrid no le salen huyendo los huevitos. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Vienen en esta funda de colores, porque pues eso es lo representativo de los huevitos de leche. Miren el huevito, muchachos. ¡Oh, sí! Un huevito de dragón. Esto es básicamente manjar, pero un manjar duro. Y como pueden ver, este es durito, bien duro. Pero cuando lo metes en tu boca se va a volver bastante suave. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Cómo así? Probémoslo. Provechito, muchachos. Pero a mí me gusta el de Chiriquí. No soy chiricano, pero me gusta el de Chiriquí, el suave. A mí me gusta el de Los Santos. Ese es el mejor. Ajo. Yo le dije que es intolerante. Y por último, muchachos, tenemos a este niño que está aquí. Esto es como si la cocada y el huevito de leche hubieran tenido un hijo y nació este. Una cocada con manjar.
Esto es lo que más me gusta, muchachos. Hemos terminado con el desayuno, muchachos, así que ahora vamos con la siguiente comida. Y ahora, muchachos, hemos llegado al siguiente lugar. Y esta vez no solamente trajimos a Astrid, sino que trajimos a Tokio. Sí, señores, quiero que vean su bandana. Por favor, Tokio, muéstranos tu bandana de la selección de Panamá, la número 12. Ella está lista, muchachos, está lista para comer hoy. Básicamente nos encontramos en el Causeway de Amador, que se encuentra en la entrada del Océano Pacífico del Canal de Panamá. Y básicamente pues es una calzada que conecta 3 islas. Un dato curioso es que esta calzada se construyó con roca y con tierra que se sacó de la construcción del Canal de Panamá. Vaya, que yo presté mucha atención en la clase de historia. Y lo que hemos venido a comer aquí, muchachos, es comida nacional, específicamente pescados. Y en toda esta hilera que está aquí hay restaurantes panameños, así que vayamos a buscar algo nacional. ¿Sí o no, Astrid? Porque hace hambre. Así mismo es. Hemos entrado en un lugar que se llama Delicias del Negro y obviamente su especialidad son comida del mar. Definitivamente la carta estaba muy pero muy variada, pero hemos pedido algunas cosas bien panameñas que realmente espero que nos llenen porque tengo un hambre, muchachos, que me como el mundo entero. El lugar en verdad pareciera que estuvieras en un parking. Aquí parking es como una fiesta, pero donde todo el mundo está sentado tomando sus traguitos y esas cosas. Así es este lugar, porque pueden escuchar la música, o sea, la música está a todo volumen para tomar tus pintitas, bien relajado. Por acá yo me pedí una corvina frita. Qué dato curioso, la corvina aquí en Panamá es bastante conocida porque es un pescado bastante noble que combina con todo, porque acá lo hacemos ceviche, lo hacemos frito, lo hacemos en salsa, como sea lo hacemos. Y este no viene solamente la corvina, porque este arriba tiene ceviche de corvina. Aparte de eso, viene con unos patacones rellenos que pueden ver acá. Vienen rellenos de ceviche. Los patacones aquí en Panamá son el equivalente al pan. Aquí nos los comemos con todo, hasta en el desayuno con huevo, así que se pueden imaginar. Estos patacones vienen rellenos de ceviche mixto. O sea, tengo un ceviche de pulpo, hay ceviche de camarones y ceviche de corvina, o sea que está. Ahora vamos a proceder a la parte más importante, que es probar. Vamos a comenzar con las canastitas rellenas, las canastitas de patacones rellenas de ceviche. Por acá tengo este. Les diría de que está relleno, pero la verdad no sé, parece como un cevichito mixto. Y bueno, pues vamos a probarlo, ¿qué tal? Ese es un patacón relleno de un mixto de marisco. No es ceviche. Los otros creo que son de ceviche, pero este es de un mixto de marisco. Que está porque viene como con una salsita que tiene curry. Ustedes saben que aquí el curry es rey. Y la salsa de arriba es como una salsita de ajo que le da como ese frescor. En verdad está delicioso porque el patacón queda crunchy y con el saborcito de adentro, excelente. Y llegó el momento del niño, señores. Yo me pedí un filete porque tengo un problema. No sé comer pescado con espinas. Eso me cuesta. De niño tuve un accidente. Tuve que ir al hospital para que me sacaran una espina de aquí. Así que desde ahí, muchachos, yo y el pescado con espina no nos llevamos. Pero yo me pedí un filete que le llaman el filete no me olvide. Y a simple vista ya sé por qué le dicen que no lo vas a olvidar. ¿Y qué tiene este plato? Básicamente es un filete de corvina que tiene, adivines qué, una cama de camarones. ¡Ay, Dios mío! Y una salsa, muchachos. Una salsa que simplemente dice cómeme ya. Además tiene patacones porque, muchachos, como les decía Astrid, los patacones aquí son lo equivalente al pan en Europa. Aquí los patacones es lo más barato y lo más flexible. Los patacones van con todo, muchachos, incluso en el desayuno. Eso sí, tengo que decirles que el plato no es para nada pequeño, es un plato bastante grande y eso me ha llamado mucho la atención por el precio. Así que, muchachos, llegó la hora de probar este hermoso plato y con la seguridad de que ninguna espina me va a quedar en la garganta. Lo primero, muchachos, es hacer el bite perfecto. Y como yo no soy como Astrid, yo me voy a hacer un bite con patacones, sí señores, y estos camaroncitos que están candela. Solamente quiero que vean esto. Dime que esto no se te antoja. Esto, muchachos, dice Panamá, literal. Miren esta hermosura. Dime si no se te antoja. Bueno, vente para Panamá para que lo pruebes. Así que provechito, muchachos. Muchachos, nada más les voy a decir una cosa. Esto es corvina. Esto está riquísimo.
La corvina, como les decía Astrid, combina con todo, igual que el patacón. Es bastante noble, pero la combinación de la salsa, el adobo que le hicieron es único del lugar y a mí me encantó. Pero muchachos, yo soy un hombre de picante y todavía no hemos colocado el picante. Probemos el picante local del lugar. El picante del lugar es este, muchachos, y cuando los picantes vienen así, bastante artesanal, solo les puedo decir que me debería dar miedo. Pero muchachos, yo soy un hombre conocedor de picante. No creo que me haga daño, o eso espero. A ver, muchachos, el picante huele fuerte, huele fuerte. El muchacho que me lo vendió me dijo, Rubén, ten cuidado que esto va a estar candela. Pero señores, yo no le tengo miedo a nada, y mucho menos a un picante de mi país. Así que muchachos, ahora sí preparemos nuevamente un bite de camarones. Si se pone muy picante no pasa nada, pedimos una cerveza. Y vamos a verlo, un camaroncito picante y un poquito de pataconcito para adentro, muchachos. Provechito. Está picante, picante, pero no me va a acabar, muchachos. Está bueno, está picosito, le da un sazón diferente. Pero yo esperaba más, la verdad, esperaba más picante. Digamos que en Río Abajo he probado cosas más picantes. Pero eso sí, no demerito el plato, está muy bueno. Y creo que por el precio, la porción es muy buena. Eso sí, el precio se lo vamos a dejar acá abajo porque para que ustedes vean, muchachos, y ustedes vengan a probarlo también. Muchachos, acabo de terminar mi plato y estoy sumamente lleno. Yo tenía años que no estaba tan lleno. O sea, este plato no es broma. O sea, literal te llena full. ¡Wow! Es que son demasiadas cosas. O sea, pescado, camarones, patacón, salsa. Me dejó reventado. Así que creo que hoy voy a tener que correr 10 kilómetros. Vaya muchachos, que esos platos estaban muy ricos. Tengo que decirles que lastimosamente hemos llegado al final de este video. Pero como siempre, ya saben qué tienen que hacer. Dejar muchos likes y comentarios. Hasta la próxima. Bye.